Compañeros y compañeras, ¿le entregarían la presidencia de Colombia al abogado que ayudó a engañar miles de familias en la peor estafa de nuestra historia y que fue grabado pidiendo 760 millones de pesos para sobornar al Congreso? Sí, este es Abelardo de las Priellas, el que se hace llamar el Tigre y que quiere tu voto este 21 de junio. Pero después de saber tantas cosas, ¿votarías por él? Compañeros y compañeras, la extrema derecha nos quiere vender a Abelardo de las Priellas como el Salvador Inmaculado del país. Pero la investigación de Señal Colombia acaba de desenterrar su asqueroso papel como el cómplice y lavador de la cara de la pirámide DMG. Mientras miles de campesinos y trabajadores metían sus ahorros de sus casas en esta captadora ilegal, de las Priellas salía en televisión nacional en programas como Veredicto, que en aquel momento era dirigido por Néstor Morales, el hoy activista de derecha y director del programa Blue Radio, jurando que DMG era una empresa legal que no captaba dinero. Su cinismo no tiene límites. Para engañar a la gente humilde, pues este candidato llegó a confesar en medios que él mismo compró una tarjeta de 50 millones de pesos para demostrar confianza en el negocio. Y gracias a sus mentiras públicas, personas como Doña Berta y Don José vendieron sus carros e invirtieron el dinero de sus viviendas, perdiéndolo absolutamente todo. Hoy sabemos que la estafa superó el billón de pesos y dejó a más de 190,000 colombianos en la ruina total. Pero la historia se pone más oscura. De las Priellas abandonó el barco y renunció a la defensa de DMG exactamente el mismo día en que la fiscalía reveló unos audios asquerosos. Esas interceptaciones, los socios de David Murcia Guzmán confirmaban la entrega de 760 millones de pesos en efectivo directamente a Abelardo de las Priellas. ¿Para qué? Para comprar y sobornar congresistas con el fin de hundir una ley que prohibía el tránsito de grandes sumas de dinero en efectivo por las carreteras del país. El propio David Murcia confesó desde la cárcel que le pagó 5,000 millones de pesos en honorarios y que el abogado terminó traicionándolo para aliarse con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Un gobierno que, por cierto, intervino tarde la pirámide y que meses antes le enviaba cartas de felicitación a la empresa de DMG. Y los estafadores volvieron por más. Como no tienen votos limpios, estarán recurriendo a la trampa digital. La investigación que una operación paralela a la campaña de las Priellas está pagando más de 800 anuncios en Google para manipular a la población. A través de influenciadoras juristas como Luisa Portela están robando masivamente los datos personales de los colombianos mediante falsas encuestas, violando descaradamente la ley 1581 de protección de datos. Todo esto hace parte del macabro Proyecto Júpiter, una estrategia diseñada por el funcionario de Uribe para sembrar miedo e indignación en tu celular y obligarte a votar por el fascismo. No podemos permitir que un candidato que prometa destripar a sus opositores y que se enriqueció defendiendo pirámides y estafadores se tome la Casa de Nariño. Este 21 de junio tenemos que salir masivamente a las urnas a votar por la decencia, votar por Iván Cepeda para enterrar de una vez por todas a las mafias del engaño. Por eso te pido que te quedes hasta el final de este video y respondas a nuestro llamado. Te suscribas y compartas esta verdad urgente en todos lados antes de que las maquinarias nos roben el futuro. Familia, no nos digamos mentiras. ¿Quién es capaz de engañar a miles de familias pobres para proteger el dinero de una pirámide ilegal? Es capaz de vender y empeñar al país entero si llega a la presidencia. Y aquí la pregunta obligada de hoy. ¿Crees que Abelardo de las Priellas debería estar siendo investigado por la justicia en lugar de estar pidiendo tu voto para ser presidente? Revienta la caja de comentarios ahora mismo con la frase "no más estafas" y dejémosle claro que Colombia tiene memoria. Y mientras me dejan sus opiniones en los comentarios, si es tu primera vez aquí en Giro hacia la Izquierda, suscríbete ahora mismo. Y a nuestra comunidad de hierro, a los suscriptores más fieles que día a día hacen esto posible, revienten como siempre ese botón de like y compartan esta información en todas sus redes sociales para que Colombia no pierda la memoria. Compañeros, entramos en la recta final y nuestro compromiso con la decencia y con el país se sella este 21 de junio. La invitación hoy es a salir a votar masivamente por Cepeda y Aida a la presidencia. Ya estamos en la segunda vuelta y frente a esa campaña fascista que se enriqueció defendiendo pirámides y que hoy recurre a la trampa digital para engañarte. Nuestra respuesta en las urnas tiene que ser aplastante.
No le vamos a entregar el país a las mafias del engaño hasta la victoria siempre. Comenzamos. Johanna y televidentes, veamos estas imágenes. Nuestro tema de esta noche, sobre el cual al final ustedes van a poder emitir un veredicto, es el tema de las pirámides, o más exactamente alrededor de un misterio que hay en ese tema de pirámides. El misterio tiene nombre propio, se llama DMG. El defensor, en este caso, para defender a DMG, que es la empresa que hoy vamos a sentar al banquillo, es su abogado defensor, el abogado Abelardo de la Espriella, un muy reconocido defensor de muchas personalidades muy famosas en estos días de escándalo de la parapolítica. Doctor de la Espriella, muy buenas noches. Muchas gracias, Néstor, por la invitación a Veredicto. Lo que ven en pantalla es una emisión del programa llamado Veredicto, que simulaba un juicio en televisión. Era conducido por el periodista Néstor Morales y se emitía en Canal Capital. Este capítulo de octubre de 2008 se dedicó a un tema que en ese momento copaba todos los titulares y las conversaciones de los colombianos en las calles. DMG, la empresa dirigida por David Murcia Guzmán, en la que cientos de miles de personas estaban invirtiendo su dinero con la esperanza de multiplicarlo. En el programa, el invitado para defender a DMG, que estaba en ese momento en la mira del gobierno de Álvaro Uribe, fue el abogado Abelardo de la Espriella, quien era el defensor de la captadora en la vida real. Este video que hoy presenta Señal Investigativa no es de acceso público y ha permanecido archivado durante años, pero es una pieza clave para reconstruir el verdadero papel que jugó de la Espriella en la mayor estafa en la historia reciente del país para cientos de miles de colombianos. Una sombra que Abelardo de la Espriella, hoy candidato a la presidencia de la República, ha querido minimizar. Veamos cómo la defendía frente a millones de televidentes. Aquí se ha demostrado desde un comienzo que DMG no capta dinero, DMG vende servicios. Bienes y servicios a través de tarjetas prepago. Y no hay un solo colombiano usuario del sistema DMG, un solo cliente de DMG que haya presentado una denuncia o una queja durante más de 3 años de operación de la empresa. Esa es la prueba. El derecho no es lo que los hombres quieren que sea. El derecho es lo que la ley prescribe. Y la ley prescribe claramente que la actividad que realiza DMG no es ilegal. Luego, lo que no está prohibido es legal. En algún momento lo mencioné. Si usted mañana mata a un marciano, usted no puede ser procesado por homicidio porque eso no está tipificado como tal. El homicidio versa frente a los humanos, no a los marcianos. Eso es una clase de tipicidad para las personas que hoy nos están viendo. Pese a la convicción con la que defendía a DMG en ese momento, año 2008, ahora, 18 años después, durante su campaña presidencial, reconoce que lo que decía entonces era mentira. Bueno, me pasaron varias cosas, por ejemplo, lo de David Murcia. Yo empecé defendiéndolo creyendo que era una cosa distinta a lo que en realidad era, porque me ocultaron una información y luego le renuncié. Aunque hoy Abelardo de la Espriella intenta restarle importancia a su papel como abogado de la captadora ilegal, lo cierto es que fue uno de los rostros más visibles de la defensa pública de DMG, que generó confianza entre miles de colombianos, a pesar de que se decía que la pirámide se iba a derrumbar. Así es, Johanna, tanto así que esa insistente defensa pública de la Espriella contribuyó a que miles de colombianos continuaran entregando sus ahorros, incluso depositando en la captadora los dineros para la educación de sus hijos o los que tenían para construir sus viviendas justo antes del colapso definitivo de DMG. Pero entonces, ¿cuál fue el papel de Abelardo de la Espriella en el entramado de DMG y cómo se derrumbó la pirámide intervenida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Esta es la historia. Le pedimos al señor presidente de la República que muestre algo del corazón grande que nos prometió a quienes votamos por él. Esa declaración defendiendo al grupo DMG del condenado David Murcia Guzmán, del hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella, es del 18 de noviembre de 2008 en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, después de que la Superintendencia de Sociedades del gobierno de Álvaro Uribe anunciara la intervención de lo que se conocía como una empresa hasta ese 17 de noviembre. De la Espriella llegaba de Panamá. Bueno, queremos pedirle primero que todo tranquilidad a la gran familia DMG. Es importante conservar la cordura. DMG no es una pirámide. La intervención que hoy se ha dado a todas luces es inconstitucional e ilegal.
Un día después de ese aterrizaje desde Panamá, en esa misma ciudad, el 19 de noviembre, fue capturado su cliente, David Murcia Guzmán, acusado de captación masiva de dinero y lavado de activos. En ese momento, la pirámide DMG ya había sido intervenida por el gobierno, pero De las Priella no solo defendía a Murcia, también negaba que DMG fuera una captadora ilegal. Incluso invitó a los colombianos a invertir su dinero en la pirámide que estaba a punto de derrumbarse. Mire, Julio, uno tiene que ser muy consecuente. La prueba reina de mi convencimiento en el modelo es la compra que hice. Yo compré una tarjeta de 50 millones. No a través de nadie, o a través de otra persona, un tío lejano, un primo segundo, no. Fui yo mismo a la feria, Abelardo de la Priella Otero, compré mi tarjeta y no hice la fila porque no me dejaron hacer fila porque soy el abogado de MG. Eso fue muy rápido, compré computadores, compré unas cosas para mi finca, le regalé una moto a mi conductor, le regalé una nevera a uno de mis escoltas para su mamá en Navidad, compré varias cosas, Julio, y bueno, yo he creído en el tema y la prueba de eso es que compré mi tarjeta. DMG pues claramente lo que hacía era vender una tarjeta prepago para bienes y servicios. Para 2008, DMG se había convertido en un fenómeno financiero de dimensiones nacionales e internacionales. Tenía presencia en 62 municipios de Colombia y había extendido sus operaciones a Panamá, Venezuela y Ecuador. También había reportado 193.000 afectados y había captado dineros por más de 1.043.000 millones de pesos, una cifra con la que, traída a hoy, podrían construirse 4 estadios grandes tipo El Campín, pero modernos. Pero según el abogado de las víctimas, Santiago Morales, podrían ser muchas más víctimas y mucho más dinero. Se presentaron 192.000 personas que suman en total 1.040.000 millones. Lo cierto es que si esas personas se presentaron con esa cifra en unos plazos tan cortos que se establecieron para que reclamaran y bajo el entendido de que los que se presentan son los de menos recursos o los que tienen como justificarlo, que no son todos, pues podríamos inferir que esa suma real era muy superior en el momento en que el gobierno interviene. Entonces, algunos hablan de esa cifra multiplicada por 4, por 5, por 6, estamos hablando de billones de pesos, que por cierto fue imposible inventariar en una debida forma. Doctor, pero entonces, ¿cuál es la cifra más cercana a la realidad sobre los dineros que captó DMG? Lo cierto es que para el día de hoy no son más de 90.000 millones de pesos, en una situación donde absolutamente nadie se siente verdaderamente reparado. Es cierto que de esas 192.000 personas se han pagado a cuentagotas algunas acreencias, pero también es cierto que nunca fue suficiente. Estamos hablando de que se tuvieron recursos por 92.000 millones, mientras que toca pagar 1.040.000. Estas cifras encendieron las alarmas de los organismos de control sobre el origen, manejo y sostenibilidad de la pirámide que se había construido. Detrás de ese acelerado crecimiento comenzaron a surgir dudas entre las autoridades. Las sospechas sobre una posible captación masiva y no autorizada de recursos llevaron a la Superintendencia de Sociedades a poner la lupa sobre esa organización. Compatriotas, el mundo atraviesa hoy una crisis enorme por el dinero especulativo. Mientras que la Superintendencia de Sociedades avanzaba en las investigaciones preliminares contra DMG, iniciadas en agosto de 2008, David Murcia movía sus fichas en el frente mediático. Contrató a Abelardo de la Priella como abogado de la compañía. DMG no es una pirámide. Desde ese momento, el jurista se convirtió en uno de los principales defensores públicos de DMG.
desplegando una estrategia orientada a contrarrestar los cuestionamientos y a mejorar la imagen de la empresa ante la opinión pública, que empezaba a sentirse nerviosa por su dinero. La prueba reina de mi convencimiento en el modelo es la compra que hice. Yo compré una tarjeta de 50 millones. De las Priella era conocido en ese entonces por haber participado en la organización de jóvenes en el marco de las negociaciones de los paramilitares con el gobierno de Uribe en Santa Fe de Ralito. También era famoso por su cercanía con Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, dos de los máximos jefes de las autodefensas. Él hacía parte de la Comisión Civil acompañante. El 17 de noviembre de 2008, el presidente Álvaro Uribe expidió el decreto 4333, mediante el cual declaró el estado de emergencia social para enfrentar la crisis provocada por las denominadas pirámides financieras. El gobierno advirtió sobre el grave riesgo y amenaza para los recursos captados del público, una situación que, según las autoridades, ponía en peligro el orden económico y social del país. Las autoridades que están investigando estos ilícitos en Colombia han venido allegando pruebas que podrían comprometer a personas dueñas o promotoras de estos ilícitos. Ese mismo día, Uribe anunció en alocución televisada una ofensiva contra las pirámides, que fue duramente criticada por el entonces abogado Abelardo de las Priella. Pero la medida llegó cuando DMG ya se conocía en casi todo el territorio nacional, con más de 300.000 personas que habían dejado sus ahorros. Para muchos, esa intervención no fue preventiva, llegó cuando el daño ya estaba hecho. Y eso llevaba indefectiblemente a que debería ser intervenida por el gobierno al segundo día de su instalación. Y aquí es donde viene la responsabilidad del gobierno, porque no lo hizo durante años. Hoy sabemos que DMG se movió al estilo que se mueven otras empresas, influenciando políticos, etcétera, tomando influencias dentro del gobierno, al punto que hasta les ayudó a financiar la recolección de firmas. Eso lo hace un empresario siempre porque quiere tener la anuencia del gobernante. Y efectivamente hubo una anuencia de los gobernantes al punto de que pasaron los años y el problema se creció y mucha gente, viendo que el gobierno lo permitía, pues pensó que eso era legal, exactamente todo. ¿Sí? Entonces, cuando sucede todo ese tema de esta mano negra, luego le piden a Álvaro Uribe Vélez, porque él al principio no estaba en contra mía, al contrario, él apoyaba todo lo de DMG. Incluso, en noviembre de 2008, Noticias 1 reveló una carta de Uribe dirigida a una de las empresas del conglomerado grupo DMG, en la que Uribe felicitaba a la directora de DMG Fashion y le dice: los animo a seguir trabajando por el progreso empresarial y por el desarrollo del país en procura de elevar las condiciones de vida de la ciudadanía, como lo han venido haciendo durante los últimos tiempos. Cordialmente, Álvaro Uribe Vélez. Al día siguiente de la declaratoria de emergencia, las autoridades intervinieron DMG y ordenaron la suspensión inmediata de sus actividades. Aunque la medida representó el golpe más contundente contra el emporio construido por David Murcia Guzmán y marcó el inicio de su desmantelamiento, ya era tarde para los colombianos que depositaron sus ahorros allí. El gobierno expidió un decreto para el caso de DMG, está ampliado para 12 días. El gobierno de Álvaro Uribe designó a María Mercedes Perry como agente interventora y liquidadora de la compañía. Debía administrar los bienes de la firma e intentar recuperar recursos para miles de inversionistas afectados. A partir de hoy, procederá a hacer la incautación y la aprehensión de la información. No, el papel de ella es el mismo que tiene hasta el día de hoy, y es que ella es la representante legal del grupo DMG y de muchas sociedades que están ahí,
su misión era y sigue siendo liquidar DMG, pero han pasado ya ¿cuántos años? 19 años y aún no se ha logrado la liquidación de DMG. Mientras el país se movilizaba en las calles contra la medida y tenía miedo por perderlo todo, el papel de Abelardo de las Priella como abogado era lavarle la cara a la empresa ilegal, pidiendo incluso al presidente Uribe que reconsiderara las medidas. La intervención que hoy se ha dado a todas luces es inconstitucional e ilegal. Le pedimos al señor presidente de la República que muestre algo del corazón grande que nos prometió a quienes votamos por él y que se siente una comisión delegada con él, con nosotros, para llegar a un acuerdo con el único objetivo de no perjudicar a más de 200.000 familias colombianas que han creído en David Murcia y en DMG. Incluso en sus declaraciones a medios utilizaba un tono despectivo hacia algunos funcionarios del gobierno a quienes responsabilizaba de precipitar el colapso de la compañía. Griten. Y se está acudiendo a este embeleco de la DEA con el único objeto de seguir creando un pánico económico, que es lo que están haciendo, y protegiendo unos intereses particulares. Pero es absurdo, por favor, la DEA no tiene ninguna potestad para investigar en Colombia absolutamente nada que no tenga que ver con el tráfico de drogas, y eso a través de unos convenios. Y eso no lo sabe el ministro, bueno, no es abogado, tendría que estudiarlo y sus asesores deberían señalárselo, pero eso no es problema para nosotros, ya. Pero yo he puesto la cara siempre, estamos defendiendo un tema que a nuestro juicio tiene un sustento jurídico, y nosotros vamos a seguir dando la defensa legal y la damos aquí y donde tengamos que darla. ¡Dejen trabajar! Pero esa defensa y lavado de cara a DMG no duró mucho. Abelardo de las Priella renunció 3 días después de esa última declaración, el 21 de noviembre de ese 2008, cuando la Fiscalía, en medio de las audiencias judiciales contra Murcia, reveló estas interceptaciones a los socios de DMG, en las que se les escucha hablar de entregarle 760 millones de pesos al hoy candidato presidencial de las Priella, provenientes de la captadora ilegal y destinados, al parecer, a comprar congresistas para hundir un proyecto de ley que prohibía el tránsito de grandes cantidades de dinero en efectivo por las carreteras del país. Sí, imagínate que me llamó Daniel. ¿Quién? Daniel Ángel. Sí. Y me dijo que mañana Abelardo tiene que mover unas cosas al interior del Congreso y que necesita 760. ¿Cuánto? 760 porque tienen que modificar unas cosas que van a hacer, unas leyes al interior del Congreso. En esta otra conversación se escucha la confirmación de la entrega de ese dinero. Cielo. Listo, señor, que ¿Listo? se autorizó los 760. ¿Los qué? Los 760. ¿De quién? De Abelardo de las Priella. Madre. Y en esta tercera conversación se escucha a William Suárez hablar con Sandra Daza, secretaria de David Murcia. Hay un pago aquí que es el del doctor Las Priella. Sí. 760. ¿760? Estos audios hoy cobran relevancia porque confirman lo que David Murcia Guzmán le dijo en entrevista al periodista Daniel Coronel el pasado 12 de febrero. Eso fue en el gobierno de Duque. 18 años después del derrumbamiento de la pirámide, que esos dineros se habrían entregado al entonces abogado de las Priella para que sobornara o comprara congresistas en beneficio de la captadora ilegal. Es más, Murcia aseguró que, por otro lado, le pagó al hoy candidato cerca de 5.000 millones de pesos por la defensa que, según Murcia, de las Priella no ejerció en estrados judiciales. Si él me hubiera defendido, si hubiera tenido un abogado bueno, que hasta hubiera sido, no necesitaba ni siquiera un abogado de renombre. Hubiera bastado con una persona que tuviera simplemente la licencia como abogado recién egresado y me hubiera podido defender muchísimo mejor que un señor como este, que lo que hizo fue perjudicarme. ¿Sí? Además de esos 5.000 millones de honorarios, hay unas llamadas
que hablan de unos dineros extras que le entregó la organización DMG a Abelardo de las Priella. Hablan de 760 millones de pesos. Cuénteme la historia de esos dineros. Sí, pues pudo haber sido un poco más. O sea, los 760 millones es una cantidad de dinero para un trabajo que él dijo que se tenía que hacer, que tenía que mover algunas fichas en el Congreso, que porque iban a hacer una ley sobre el movimiento de dinero, ni siquiera para temas de tarjetas prepagadas, sino que iban a prohibir el movimiento de dinero en efectivo. Y pues nosotros trabajamos era con efectivo. La empresa trabajaba con efectivo, tenía su transportadora de valores y todo. Entonces, pues, la idea era, según la asesoría de él, sí, porque eso fue iniciativa de él, no, en ningún momento yo le dije, oiga, vaya, toque congresistas. No, él vino y dijo, oiga, necesito 760 millones de pesos, porque hay que tocar a algunos congresistas para que estén en contra de esa ley. ¿Sí? Y yo le dije, bueno, usted sabrá qué es lo que hace, yo me dejo asesorar porque precisamente ustedes son los profesionales, ustedes son los que saben cómo se manejan los temas. Bueno. Y eso hace parte de la leyenda urbana. El candidato Abelardo de las Priella ha negado tajantemente haber recibido dineros de la captadora ilegal. Incluso ha dicho que decidió renunciar a la defensa de David Murcia porque supuestamente él le habría mentido sobre las cuentas de DMG y la existencia de una supuesta nómina paralela. Dije que tenía que hacer un estudio con mis expertos de su contabilidad para poder defenderle. Me dio acceso a la contabilidad. Revisé la contabilidad. Cae preso. En la contabilidad, en la audiencia de imputación, la fiscalía presenta otra contabilidad completamente diferente a la que se me había entregado a mí y a los expertos. Y yo automáticamente le renuncio. Me imagino la cantidad de cosas que le ofrecieron, pero entonces él, al parecer, también tenía una amistad con el presidente de la República y también con Mario Iguarán, que era el fiscal en ese momento. ¿Sí? Entonces, en vez de defender mis intereses, terminó fue defendiendo los intereses del gobierno de la época y del fiscal también. Porque yo, cuando salió el tema de la orden de captura, yo le comuniqué a él. ¿Sí? Él me comunicó a mí, yo le dije a él, yo me quiero entregar. Organíceme la entrega. ¿Sí? Entonces él se supone que estaba hablando con el fiscal general, con Mario Iguarán, para el tema de la entrega. Y mentiras que lo que estaban haciendo era, él tratando de que yo hablara más y más y más, era para ubicarme en Panamá, en qué sitio estaba yo para poderme secuestrar. Porque nunca fue una captura legal. O sea, nunca existió un pedido de la Interpol, ni existía una orden de captura en Panamá. Un año después de la intervención de DMG, el 16 de noviembre de 2009, un juzgado especializado de Bogotá condenó a David Murcia Guzmán a 30 años de prisión por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero. Condenarlo a las penas principales de 30 años, 8 meses y 7.5 días de prisión. La decisión fue ratificada en 2013 por el Tribunal Superior de Bogotá, consolidando judicialmente la tesis de que DMG operó al margen del sistema financiero. Sin embargo, en 2016, la Corte Suprema de Justicia redujo la pena a 22 años de prisión. Para mí, desde mi perspectiva, David Murcia Guzmán en este momento es un preso político con fines económicos. Es un tema muy delicado que finalmente, cuando uno ata todos los cabos desde el momento en que intervienen DMG hasta el día de hoy, encuentra que hay un común denominador en los protagonistas en todos los escenarios que desde el momento en que crean el decreto legislativo para intervenir las llamadas pirámides en aquel entonces, hasta la administración de esos fondos, el día de hoy en una liquidación que lleva más de 19 años sin que las víctimas hayan sido reparadas, básicamente porque por los mismos hechos una persona no puede ser juzgada 2 veces, o por lo menos no puede cumplir una pena 2 veces por los mismos hechos. Entonces, David Murcia se va por los mismos hechos a los Estados Unidos, cumple su sentencia, cumple su condena. Cuando llega a Colombia y se va a bajar del avión, dicen
incluso a nivel presidencial, que por favor lo llevaran nada más y nada menos que a la Tramacúa. A pesar de esas condenas y de casi 2 décadas de procesos judiciales y liquidatorios, la historia sigue abierta para miles de afectados. Gran parte de las víctimas aún no han sido reparadas plenamente y persisten los interrogantes sobre el destino final de los recursos captados por DMG. El problema del dinero de DMG surge desde el mismo momento en que hay una intervención física tanto de los lugares donde había dinero en efectivo como de una cantidad de inmuebles. Algunos de DMG y otros no, que estaban relacionados con DMG. Desde ese momento la contabilidad comienza mal, y no lo digo yo, lo señala todo el ecosistema de ese caso. En DMG se logra reconocer a creencias títulos por 1.042.000.000.000. Pero lo cierto es que cuando DMG en liquidación va a verificar cuánto hay, pues hay mucho menos. Al día de hoy solamente hay 92.000.000.000 para repartir a la gente que está ahí. Eso demuestra muchas cosas. Primero, que es mucha la plata que debía haber ahí para que una empresa que no produce nada desde hace tantos años aún se mantenga con un sueldo para una liquidadora, con unos honorarios, digámoslo, para mantener oficinas, para pagar abogados. Tienen que gastar mucho en abogados todo el tiempo porque pues, son muchas las demandas que reciben de todo tipo. No sé, es un caso muy particular. ¿Qué se sabe hoy entonces sobre el destino de los recursos captados? Los recursos han sido entregados en parte a personas que les han generado a la postre problemas. Hay personas a las que les han entregado bienes inmuebles en comune pro indiviso, por decir algo, un apartamento para 100, 200, 300 personas, con los problemas que eso conlleva. Hay muchas personas que tienen problemas con la DIAN por ser dueños de una centésima parte de un inmueble que nunca han conocido y que no van a poder usufructuar y que técnicamente no tienen ningún valor. Se han visto embargados por eso. ¿Qué tendría entonces que pasar, abogado, usted como defensor de víctimas, para que finalmente DMG sea liquidada y pues las víctimas en sí recuperen su dinero o sean reparadas? Hay que hacer una reforma sin duda alguna legal. El decreto 4334 no funcionó. 19 años y no ha pasado nada. DMG es el ratón de laboratorio de ese decreto. No funcionó. Hay que cambiar la ley. Y por otro lado, sin duda alguna, cambiar a la liquidadora. Porque la persona que tiene a cargo esto hace 18, 19 años ha demostrado que tampoco pudo liquidarla. Y ella le puede echar la culpa a todo el mundo. Pero es que no tiene ningún sentido desde el punto de vista corporativo que una empresa que fue intervenida hace 19 años aún se encuentre en liquidación. En medio del crecimiento desbordado de la captadora ilegal DMG, esos dineros también fueron a parar a la financiación de campañas políticas, como la del entonces candidato a la gobernación de Bolívar, Joaco Berrío. Precisamente en la condena contra David Murcia se dice que fueron 1.000 millones de pesos que iban dirigidos a esa campaña política y que fueron decomisados por las autoridades en una caleta hecha en un bus de la empresa Transipiales. Por esos hechos, en el 2019, la Fiscalía llamó al gobernador a indagatoria, pero aún no se conoce públicamente un fallo que lo condene o lo absuelva. Esa pirámide dejó más de 200.000 víctimas en todo el país, que en muchos casos perdieron sus ahorros con la falsa promesa del dinero rápido. Señal Investigativa buscó a esas víctimas de la millonaria estafa, que hoy hablan para este programa. Compañeros y compañeras, aquí es muy importante tener en cuenta que Abelardo de la Priella en su oscuro pasado tuvo nexos con la captadora ilegal de dinero DMG. Esto significa de que este señor se robó más de 700 millones de pesos, así como lo dice aquí en la investigación, pues para quedárselos él y para sobornar a las personas del Congreso. ¿Qué significa esto? De que si él robó en el pasado siendo abogado, ¿qué podemos esperar cuando este señor llegue a ser presidente? A mí me parece que esto es un peligro total y no lo podemos permitir. Y peor,
que entonces actualmente este señor tiene apoyo de Álvaro Uribe, así como lo tuvo en el pasado cuando estaban los dos metidos en DMG.